A lo largo de la historia, relatos de criaturas imposibles han aterrorizado y fascinado a la humanidad. Monstruos marinos gigantes, depredadores descomunales y seres que desafían la lógica han sido considerados solo mitos. ¿O no? Lo asombroso es que muchas de estas historias podrían estar basadas en hechos reales. Fósiles, documentos antiguos y avistamientos han mantenido vivas leyendas que se niegan a desaparecer. ¿Y si algunas de estas bestias caminaron, nadaron o volaron entre nosotros? Prepárate para explorar criaturas que desafiaron la imaginación y que, de formas inquietantes, pudieron haber sido reales. Lobos terribles. Imagina un vasto paisaje norteamericano, hace cientos de miles de años, donde criaturas majestuosas dominaban la tierra. Entre ellas, los lobos terribles se destacaban no solo por su tamaño, sino por ser una rama evolutiva completamente distinta a los lobos grises que conocemos hoy. Estos formidables depredadores habitaban América del Norte desde hace aproximadamente 250.000 años hasta hace 13.000 años, coexistiendo con otras megafaunas como los mamuts lanudos y los tigres dientes de sable. Sin embargo, al igual que estas especies, los lobos terribles sucumbieron a la extinción al final del Pleistoceno. A diferencia de los lobos modernos, los lobos terribles eran más robustos, con mandíbulas más fuertes, adaptadas para cazar grandes presas. Sus restos fósiles han sido hallados en diversos lugares, pero uno de los sitios más emblemáticos es el Rancho La Brea, en California. Estos pozos de alquitrán han conservado innumerables fósiles, ofreciendo una ventana invaluable al pasado prehistórico de América del Norte. Aunque los lobos terribles y los lobos grises coexistieron en el mismo período y territorio, estudios genéticos recientes indican que no hay evidencia de cruce entre las dos especies. Esto sugiere que, a pesar de sus similitudes y proximidad, mantuvieron linajes separados durante miles de años. La extinción de los lobos terribles ha sido objeto de debate entre los científicos. Algunas teorías apuntan a cambios climáticos drásticos que afectaron a sus presas principales, mientras que otras sugieren que la competencia con los lobos grises, más pequeños y posiblemente más adaptables, pudo haber contribuido a su desaparición. Además, la llegada de los primeros humanos al continente norteamericano y su habilidad para cazar también pudo haber desempeñado un papel crucial en la extinción de estos majestuosos depredadores. Hoy en día, los lobos terribles permanecen en el imaginario popular, a menudo apareciendo en la cultura popular y en series de televisión. Sin embargo, más allá de la ficción, su legado real nos ofrece una visión fascinante de la biodiversidad que una vez floreció en nuestro planeta y nos recuerda la fragilidad de las especies ante los cambios ambientales y las presiones externas. Centauros. Desde las antiguas leyendas griegas hasta las narrativas modernas, los centauros han capturado la imaginación humana como seres que encarnan la dualidad entre lo salvaje y lo civilizado. Con cuerpos que combinan la parte superior de un humano y la inferior de un caballo, estos seres mitológicos representan la fusión de la razón y la naturaleza indómita. Aunque los centauros son considerados criaturas mitológicas, algunas teorías sugieren que su origen podría estar basado en interpretaciones erróneas de pueblos antiguos. Por ejemplo, se ha propuesto que las primeras culturas que no estaban familiarizadas con la equitación pudieron haber visto a jinetes montados y, desde la distancia, percibido al caballo y al jinete como una sola entidad híbrida. Esta impresión visual podría haber dado lugar a las historias de seres mitad hombre, mitad caballo. En la mitología griega, no todos los centauros eran vistos como salvajes o incivilizados. Quirón, uno de los centauros más famosos, era conocido por su sabiduría y habilidades en medicina. A diferencia de sus congéneres, Quirón era amable y servicial, actuando como mentor de varios héroes griegos, incluyendo a Aquiles y a Hércules. A lo largo de la historia, los centauros han sido representados en diversas formas de arte, desde cerámicas y esculturas antiguas hasta pinturas renacentistas y obras literarias modernas. Estas representaciones a menudo exploran temas de dualidad, conflicto interno y la lucha entre la naturaleza instintiva y la razón. Aunque no hay evidencia científica que respalde la existencia real de los centauros, su presencia en la mitología y el arte refleja profundas inquietudes humanas sobre nuestra propia naturaleza dual.
nos invitan a reflexionar sobre el equilibrio entre nuestros instintos primarios y nuestra capacidad de razonamiento, y cómo estas fuerzas opuestas coexisten dentro de nosotros. En la actualidad, los centauros continúan siendo una fuente de inspiración en la cultura popular, apareciendo en películas, libros y videojuegos. Su imagen perdura como un símbolo de la complejidad humana y la eterna búsqueda de armonía entre nuestras facetas salvajes y civilizadas. Grifo. En las arenas doradas de antiguas civilizaciones, emerge la figura imponente del grifo, una criatura que combina la majestad del león y la nobleza del águila. Con el cuerpo y las patas traseras de un león, y la cabeza, alas y, a veces, las garras delanteras de un águila, el grifo ha sido un símbolo de poder y vigilancia en diversas culturas a lo largo de la historia. Aunque no existe evidencia fósil que sugiera que los grifos hayan existido en la realidad, su presencia en la mitología es prominente. En la antigua Grecia, se creía que los grifos eran guardianes de tesoros y riquezas invaluables, protegiéndolos de los buscadores codiciosos. Esta imagen de guardianes celestiales también se encuentra en el arte y la heráldica medieval, donde los grifos adornaban escudos y emblemas, simbolizando fuerza, valentía y protección divina. Algunos historiadores sugieren que el mito del grifo pudo haberse originado a partir de hallazgos de fósiles de dinosaurios en regiones como el desierto de Gobi. Los antiguos nómadas que encontraban estos restos podrían haber interpretado los grandes huesos y cráneos como evidencia de criaturas mitad león, mitad águila, dando origen a las leyendas de los grifos. Además de su papel como guardianes, los grifos también eran vistos como símbolos de dualidad, representando la unión de la tierra y el cielo, lo físico y lo espiritual. Esta dualidad les otorgaba un estatus especial en las tradiciones esotéricas y alquímicas, donde eran considerados emblemas de equilibrio y armonía entre fuerzas opuestas. A lo largo de los siglos, la imagen del grifo ha perdurado, adaptándose a diferentes contextos culturales. En la literatura medieval, aparecían como criaturas nobles y sabias, mientras que en la arquitectura gótica, sus figuras adornaban catedrales y edificios, actuando como protectores simbólicos contra el mal. Chupacabras. En las noches silenciosas de las zonas rurales de América Latina, surgió una leyenda que rápidamente se propagó por todo el continente, la del chupacabras. Esta criatura, cuyo nombre se traduce literalmente como chupador de cabras, se describe como un ser que ataca a animales de diferentes especies en zonas ganaderas o rurales, chupándoles la sangre. El primer avistamiento registrado del chupacabras ocurrió en 1995 en Puerto Rico, donde se reportaron varias muertes de ganado atribuidas a esta criatura. Desde entonces, informes similares han surgido en países como México, Estados Unidos e incluso en regiones tan lejanas como Rusia y Filipinas. Las descripciones varían. Algunos lo describen como una criatura bípeda, de aproximadamente 1,20 m a 1,50 m de altura, con grandes ojos, espinas a lo largo de su espalda y largas garras. A pesar de los numerosos informes, no existen pruebas científicas que confirmen la existencia del chupacabras. Algunos investigadores sugieren que los avistamientos podrían ser el resultado de avistamientos de coyotes o perros con sarna severa, lo que les da una apariencia extraña y les lleva a atacar al ganado debido a la debilidad y la falta de presas naturales. Aunque el chupacabras es una leyenda relativamente reciente, ha logrado infiltrarse profundamente en la cultura popular. Ha sido objeto de películas, programas de televisión y canciones, convirtiéndose en un símbolo del misterio y lo desconocido en la era moderna. Su impacto es tal que, en algunas comunidades rurales, la mera mención de su nombre evoca temor y precaución. La leyenda del chupacabras también ha generado debates sobre cómo se forman y propagan los mitos en la sociedad contemporánea. Algunos expertos creen que la combinación de informes de medios sensacionalistas, el miedo a lo desconocido y la tendencia humana a buscar explicaciones para eventos inexplicables han contribuido a la difusión y persistencia de esta leyenda. Hoy en día, el chupacabras sigue siendo un tema de fascinación y especulación. Aunque no hay evidencia concreta de su existencia, la leyenda continúa viva, alimentada por nuevos informes y la imaginación colectiva. Es un recordatorio de cómo las historias pueden evolucionar y perdurar, incluso en una era dominada por la ciencia y la tecnología. Kraken.
En las profundidades oscuras del océano, donde la luz apenas penetra y los secretos abundan, nace la leyenda del Kraken. Este colosal monstruo marino, descrito en las leyendas nórdicas, supuestamente era capaz de aplastar barcos con sus tentáculos gigantes. Los marineros de antaño narraban historias de encuentros con esta bestia, cuyas enormes extremidades emergían de las profundidades para envolver y hundir embarcaciones enteras. Es posible que estos relatos se basen en avistamientos de calamares gigantes, criaturas reales que habitan en las profundidades marinas y que pueden alcanzar tamaños impresionantes. El calamar gigante, del género Architeuthis, puede crecer hasta 18 metros de longitud, incluyendo sus tentáculos. Aunque estos animales son esquivos y rara vez vistos, sus cadáveres han aparecido en playas, alimentando las leyendas de monstruos marinos. Durante siglos, los científicos debatieron la existencia de los calamares gigantes, considerándolos más mito que realidad. No fue hasta el siglo XIX que se obtuvieron pruebas concluyentes de su existencia, cuando se encontraron especímenes varados en costas y se documentaron avistamientos por parte de marineros. Incluso hoy en día, el calamar gigante sigue siendo una criatura enigmática, y muchos aspectos de su biología y comportamiento permanecen desconocidos. La leyenda del Kraken también puede haber sido influenciada por fenómenos naturales, como las olas gigantes y los remolinos, que podían volcar barcos y que, en la antigüedad, carecían de explicación científica. Estos eventos, combinados con avistamientos de grandes criaturas marinas, podrían haber dado origen a las historias de monstruos capaces de destruir embarcaciones. En la cultura popular, el Kraken ha sido representado en numerosas ocasiones, desde la literatura hasta el cine. Una de las referencias más conocidas es en la obra Moby Dick de Herman Melville, donde se menciona una criatura similar. Más recientemente, el Kraken ha aparecido en películas como Piratas del Caribe, consolidando su lugar en el imaginario colectivo como el epítome del terror de las profundidades. Aunque la ciencia ha desmitificado muchos aspectos de la leyenda del Kraken, la fascinación por esta criatura persiste. Representa el miedo ancestral a lo desconocido y la maravilla ante las vastas y misteriosas profundidades del océano, recordándonos que, a pesar de nuestros avances, el mar aún guarda secretos insondables. El monstruo del lago Bear, situado en la frontera entre Utah e Idaho en Estados Unidos, se gestó una leyenda que ha perdurado a lo largo de los años, la del monstruo del lago Bear. Este relato se originó en el siglo XIX, cuando en 1868, Joseph C. Rich, un corresponsal del periódico local Deseret News, publicó una serie de artículos detallando avistamientos de una criatura serpentina en el lago. Según las descripciones, el monstruo poseía un cuerpo alargado, similar al de una serpiente, con una cabeza de tamaño considerable y ojos brillantes que reflejaban la luz del sol. Se decía que emergía de las profundidades del lago, causando asombro y temor entre los habitantes locales. Estos informes iniciales capturaron rápidamente la atención del público, y el lago Bear se convirtió en un punto focal para curiosos y aventureros que deseaban presenciar al enigmático ser. Sin embargo, años más tarde, Joseph C. Rich admitió que las historias eran una invención, creadas con el propósito de atraer visitantes y promover la región. A pesar de esta confesión, la leyenda del monstruo del lago Bear continuó creciendo, y hasta el día de hoy, algunas personas afirman haber visto a la misteriosa criatura deslizándose por las aguas del lago. A pesar de que la historia original fue desmentida por su propio autor, la leyenda del monstruo del lago Bear ha tenido un impacto duradero en la cultura local. El lago y sus alrededores se han convertido en un atractivo turístico, y la imagen del supuesto monstruo se utiliza en festivales, souvenirs y eventos comunitarios, demostrando cómo una narrativa, incluso nacida de una invención, puede arraigarse profundamente en la identidad de una comunidad. Este fenómeno pone de relieve la fascinación humana por lo desconocido y nuestra inclinación a crear y perpetuar mitos que añaden un sentido de misterio y aventura a nuestra comprensión del mundo. Aunque la existencia del monstruo del lago Bear carece de evidencia científica, la leyenda persiste, alimentada por la imaginación colectiva y el deseo de creer en lo extraordinario. Es un recordatorio de cómo las historias pueden trascender su origen, moldeando la cultura y el folclore de una región
y ofreciendo a las generaciones futuras relatos cautivadores que enriquecen el tapiz de nuestra herencia compartida. Ogopogo. En las profundidades del lago Okanagan, en la Columbia Británica, Canadá, se dice que habita una criatura legendaria conocida como Ogopogo. Descrito como una serpiente acuática de gran tamaño, este enigmático ser ha sido parte del folclore local durante siglos. Las primeras naciones de la región, como los Secwepems y Silks, se referían a esta entidad como Naitaka, considerándola un espíritu maligno del agua que exigía sacrificios para garantizar un paso seguro por el lago. Según las leyendas, aquellos que no ofrecían tributos antes de cruzar las aguas enfrentaban la ira de Naitaka, quien podía provocar tormentas o hundir embarcaciones. Con el tiempo, la figura de Naitaka evolucionó en la leyenda del Ogopogo, y los relatos de avistamientos comenzaron a proliferar. Uno de los primeros informes documentados data de 1926, cuando un grupo de 30 vehículos estacionados alrededor del lago afirmó haber visto una criatura misteriosa que entraba y salía del agua, moviéndose como una serpiente gigante. Desde entonces, numerosos testigos han descrito avistamientos similares, una serie de jorobas que se desplazan por la superficie del agua, sugiriendo la presencia de un animal de gran tamaño. La leyenda del Ogopogo precede a la del famoso monstruo del lago Ness en Escocia, mientras que Nessie ganó notoriedad en la década de 1930. Los relatos sobre el Ogopogo ya circulaban en la región de Okanagan desde al menos 1926, lo que lo convierte en uno de los monstruos lacustres más antiguos de América del Norte. A lo largo de los años, se han propuesto diversas teorías para explicar los avistamientos del Ogopogo. Algunos sugieren que podrían ser avistamientos de animales comunes, como nutrias o esturiones, que al nadar en fila, crean la ilusión de una criatura serpentina. Otros creen que fenómenos naturales, como olas o troncos flotantes, podrían ser responsables de las observaciones. Sin embargo, a pesar de las numerosas investigaciones y expediciones, no existe evidencia concluyente que confirme la existencia de una criatura desconocida en el lago Okanagan. Hoy en día, el Ogopogo es una parte integral de la identidad cultural de la región. Estatuas y representaciones de la criatura adornan parques y espacios públicos, y la leyenda atrae a turistas y curiosos de todo el mundo. Aunque su existencia real sigue siendo objeto de debate, el Ogopogo continúa siendo un símbolo perdurable del misterio y la fascinación humana por lo desconocido. El monstruo de Montauk. En julio de 2008, las costas de Montauk, una localidad en Long Island, Nueva York, fueron escenario de un hallazgo que rápidamente capturó la atención pública. Una criatura sin vida, de apariencia inusual, apareció en la playa de Ditch Plains. El cadáver presentaba una piel sin pelo, dientes prominentes y una estructura que algunos describieron como un pico, lo que llevó a especulaciones desenfrenadas sobre su origen. Las imágenes de la criatura, apodada rápidamente como el monstruo de Montauk, se difundieron viralmente, alimentando teorías que iban desde experimentos genéticos fallidos hasta animales mutantes escapados de laboratorios secretos. Algunos sugirieron que podría ser el resultado de experimentos realizados en el cercano Centro de Enfermedades Animales de Plum Island, conocido por su investigación en patógenos animales. Sin embargo, tras análisis más detallados, expertos concluyeron que el cadáver pertenecía probablemente a un mapache en avanzado estado de descomposición. La pérdida de pelo y la hinchazón del cuerpo, debido a la exposición prolongada al agua y al sol, habían alterado su apariencia, haciéndolo difícil de reconocer. El supuesto pico era en realidad la estructura nasal expuesta, resultado de la descomposición de los tejidos blandos alrededor del hocico. A pesar de la explicación racional, el monstruo de Montauk se convirtió en un fenómeno cultural, inspirando debates, teorías conspirativas y apariciones en medios de comunicación. Incluso después de que los expertos identificaran al animal, la fascinación pública persistió, reflejando el interés humano por lo misterioso y lo desconocido. Este incidente pone de relieve cómo, en la era digital, una imagen intrigante puede desencadenar una avalancha de especulaciones y teorías, a menudo desvinculadas de la realidad. La historia del monstruo de Montauk sirve como recordatorio de la importancia del análisis crítico y la verificación de hechos,
especialmente cuando se enfrentan fenómenos que desafían nuestras percepciones. Aunque el monstruo de Montauk fue finalmente identificado como un mapache, el episodio destaca la delgada línea entre la realidad y la ficción en la cultura contemporánea. Es un ejemplo de cómo las leyendas urbanas pueden surgir y propagarse rápidamente, alimentadas por la curiosidad humana y el poder de los medios de comunicación. Caribdis. En las antiguas leyendas de la mitología griega, los mares estaban llenos de peligros insondables, y pocos eran tan temidos como Caribdis. Descrita como un monstruo marino femenino, Caribdis habitaba en el estrecho de Mesina, el paso marítimo que separa la península itálica de la isla de Sicilia. Su voracidad era legendaria. 3 veces al día, tragaba enormes cantidades de agua, creando remolinos gigantes que engullían todo a su paso, desde barcos hasta marineros incautos. Después, devolvía el agua con igual fuerza, generando corrientes traicioneras que dificultaban la navegación. Según la mitología, Caribdis era hija de Poseidón, dios del mar, y Gea, la personificación de la tierra. Originalmente una ninfa, fue transformada en un monstruo por Zeus como castigo por su insaciable apetito, que la llevaba a robar ganado para saciar su hambre. Esta metamorfosis la condenó a una existencia eterna como un remolino devorador, representando uno de los mayores peligros para los navegantes de la época. Caribdis no estaba sola en su dominio. En la orilla opuesta del estrecho residía Escila, otro temible monstruo marino. Esta proximidad entre ambos creaba una situación de doble peligro para los marineros. Al intentar evitar a uno, se arriesgaban a caer en las garras del otro. Esta dualidad dio origen a la expresión entre Escila y Caribdis, equivalente a la moderna entre la espada y la pared, utilizada para describir situaciones en las que se debe elegir entre dos males inevitables. Las historias de Caribdis han sido narradas en numerosas obras literarias, siendo una de las más destacadas la Odisea de Homero. En esta epopeya, el héroe Odiseo debe navegar por el estrecho de Mesina y enfrentarse a la disyuntiva de pasar cerca de Caribdis o de Escila, optando finalmente por la segunda para minimizar las pérdidas en su tripulación. Aunque hoy entendemos que los remolinos en el estrecho de Mesina son fenómenos naturales causados por las corrientes y la geografía del lugar, en la antigüedad, sin el conocimiento científico actual, estos peligros eran personificados en figuras mitológicas como Caribdis. Estas narrativas no solo servían para explicar lo inexplicable, sino también para advertir a los navegantes sobre los riesgos reales que enfrentaban en sus travesías. La leyenda de Caribdis perdura como un símbolo de los desafíos y peligros del mar, recordándonos la eterna lucha del ser humano por comprender y dominar las fuerzas de la naturaleza. La bestia de Bray Road. En las tranquilas carreteras rurales de Elkhorn, en el condado de Walworth, Wisconsin, surgió en la década de 1980 una leyenda que ha intrigado a residentes e investigadores por igual: la bestia de Bray Road. Descrita como una criatura similar a un lobo, pero con características humanoides, esta entidad ha sido avistada en múltiples ocasiones, especialmente en las proximidades de Bray Road, una vía rural que atraviesa la comunidad. Los testimonios de los testigos varían, pero muchos coinciden en ciertos aspectos. Una figura de entre 6 y 7 pies de altura, con un cuerpo cubierto de pelo oscuro y una cabeza que recuerda a la de un lobo, con ojos brillantes que reflejan la luz. Algunos informes indican que la criatura se desplaza tanto en 4 patas como erguida sobre 2, mostrando una agilidad sorprendente. Estos encuentros a menudo ocurren durante la noche o en las primeras horas de la mañana, en caminos solitarios o cerca de campos de maíz. Aunque los avistamientos más notorios se registraron en las décadas de 1980 y 1990, existen informes que datan de 1936, lo que sugiere que la leyenda de la bestia de Bray Road tiene raíces más profundas en el folclore local de lo que se pensaba inicialmente. Las teorías sobre la naturaleza de la bestia de Bray Road son diversas. Algunos sugieren que podría tratarse de un lobo o un perro de gran tamaño, posiblemente con alguna enfermedad que afecte su apariencia y comportamiento. Otros proponen que se trata de un oso negro con sarna, lo que explicaría su andar erguido y su aspecto inusual. Sin embargo, hay quienes creen que la criatura es un ser sobrenatural o incluso un críptido no identificado,
similar al hombre lobo o al Bigfoot. La periodista Linda Godfrey fue una de las primeras en investigar y documentar estos avistamientos, publicando artículos y libros que recopilan testimonios y análisis sobre la bestia de Bray Road. Su trabajo ha contribuido a popularizar la leyenda y a atraer la atención de investigadores y entusiastas de lo paranormal de todo el mundo. Moby Dick. En el vasto Océano Pacífico, durante el siglo XIX, se desarrolló una de las historias más emblemáticas de la literatura, la de Moby Dick. Esta novela, escrita por Herman Melville y publicada en 1851, narra la obsesiva caza de una gigantesca ballena blanca por parte del capitán Ahab, al mando del ballenero Pequod. Lo que muchos desconocen es que esta obra se inspiró en eventos reales que conmocionaron al mundo marítimo de la época. Uno de los sucesos más destacados que influyó en Melville fue el trágico destino del ballenero Essex. En 1820, este barco, originario de Nantucket, Massachusetts, fue embestido y hundido por un cachalote en el Pacífico Sur. La tripulación sobreviviente enfrentó penurias extremas, incluyendo el hambre y la desesperación, que los llevaron a tomar decisiones drásticas para sobrevivir. Este incidente fue ampliamente difundido y sirvió como una sombría advertencia sobre los peligros de la caza de ballenas. Además del Essex, Melville también se inspiró en relatos sobre una ballena albina conocida como Mocha Dick, avistada cerca de la isla Mocha, frente a las costas de Chile. Esta ballena se había ganado una reputación legendaria debido a su tamaño colosal y su ferocidad, habiendo sobrevivido a numerosos encuentros con balleneros. Estas historias alimentaron la imaginación de Melville, quien fusionó elementos de ambas para crear al mítico Moby Dick. Aunque la novela no fue inicialmente un éxito comercial, con el tiempo se convirtió en una obra maestra de la literatura universal. Hoy en día, Moby Dick es estudiada y analizada por su profundidad temática, explorando cuestiones como la obsesión, la venganza y la lucha del hombre contra la naturaleza. La figura del capitán Ahab y su inquebrantable determinación de cazar a la ballena blanca se han convertido en símbolos perdurables de la obsesión humana. La historia de Moby Dick trasciende la ficción, recordándonos los límites de la ambición humana y las fuerzas indomables de la naturaleza. A través de su narrativa, Melville nos invita a reflexionar sobre la fragilidad de la existencia y las consecuencias de nuestras acciones, temas que siguen siendo relevantes en la actualidad. Perro del infierno. En las profundidades de diversas mitologías y folclores, emerge la figura del perro del infierno, una criatura que encarna el miedo y lo sobrenatural. Estas entidades, a menudo descritas como canes de gran tamaño con ojos llameantes y una presencia ominosa, han sido parte integral de las leyendas humanas durante siglos. En la mitología griega destaca Cerbero, el guardián de las puertas del inframundo. Este monstruoso perro de 3 cabezas y cola de serpiente vigilaba la entrada al reino de Hades, asegurándose de que las almas de los muertos no escaparan y que ningún vivo ingresara sin permiso. Su imagen se ha convertido en un símbolo perdurable del más allá y de los límites entre la vida y la muerte. En el folclore británico, especialmente en las regiones rurales de Inglaterra, existen relatos sobre el Black Shuck, un perro espectral de gran tamaño y ojos brillantes, que se dice aparece en caminos solitarios y cementerios. Su avistamiento se considera un presagio de muerte o desgracia inminente. Estas historias han sido transmitidas de generación en generación, alimentando la imaginación y el temor de las comunidades locales. En la mitología nórdica, también se encuentra una figura similar, Garmr, un perro guardián que protege las puertas de Hel, el reino de los muertos. Esta criatura comparte similitudes con Cerbero, lo que sugiere una convergencia de mitos en diferentes culturas para representar guardianes del inframundo. Estas leyendas reflejan la profunda conexión entre los humanos y los perros, animales que han sido compañeros y protectores a lo largo de la historia. Sin embargo, en estas narrativas, los perros adoptan roles más siniestros, personificando los miedos colectivos y las creencias sobre el más allá. La figura del perro del infierno sirve como un recordatorio de los límites entre el mundo de los vivos y el de los muertos, y de las fuerzas misteriosas que, según las tradiciones, vigilan esos umbrales.
A través de estas historias, podemos apreciar cómo diferentes culturas han utilizado símbolos similares para expresar conceptos universales relacionados con la muerte, el más allá y lo desconocido. El perro del infierno, en sus diversas manifestaciones, continúa siendo una figura intrigante que nos conecta con las profundidades de nuestras creencias y temores ancestrales.